Excelente, muy bien. Tengan todos ustedes buen día y vamos a continuar con las lecciones que hemos estado realizando en el transcurso de estos días, de estas lecciones y estas clases acerca de nuestra asignatura La evolución del cristianismo. A continuación deseo presentarles esta información que hemos estado trabajando ya en el transcurso de estos días y hemos estado describiendo nuestra materia. Hasta ahorita hemos visto el tema 1.1, los primeros seguidores de Jesucristo. Vimos también las creencias con respecto a una perspectiva que inició como una enseñanza, pero que se fue fortaleciendo a través de el recorrido de los evangelios, de tal manera que esto fue adquiriendo un nivel sumamente importante hasta que se fueron estableciendo los principios de lo que actualmente conocemos como doctrina. Muy interesante el 1.1. Sin embargo, vemos también en la lección anterior que hubo ese paradigma y ese contraste de credo con respecto a la adherencia a la ley mosaica. Es decir, estuvimos enfatizando mucho que para la creencia, cultura israelita, del pueblo de Israel, o lo que conocemos actualmente como los judíos, pues no reconocen a Jesucristo como el Mesías, no lo reconocen como Hijo de Dios, sino más que un personaje histórico y como profeta. Sin embargo, se fue haciendo una comparativa en la lección anterior, donde se hace referencia a la ley mosaica, y con ley mosaica fuimos muy enfáticos a la ley entregada a los judíos, la ley de Dios contenida en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en la lección fuimos contrastando los diferentes puntos de vista con respecto a las enseñanzas que deja Cristo en el Nuevo Testamento. Muy interesante la clase anterior, no se la pierdan para poder tener el hilo conductor de la lección del día de hoy, que está muy ligada a la anterior. Y precisamente en este día vamos a ver este tema, que es reconocimiento de Jesús como el Mesías. Es un tema muy bonito, está muy relacionado a la lección anterior. Y pues bueno, precisamente en este tema 1.1.1.2, reconocimiento de Jesús como el Mesías, vamos a tener también el hilo conductor del apego estricto a la ley mosaica. Entonces vamos a hacer una integración de este contenido en esta lección. El contenido que hemos estado ya revisando con la perspectiva de la ley entregada al pueblo de Israel, la Torá, versus o contrastada o analizada o comparándola con el Nuevo Testamento, pero precisamente en la figura de Cristo. Entonces, sin más preámbulos, vemos que el reconocimiento de Jesús como el Mesías constituye uno de los ejes centrales de la fe cristiana. Estamos completamente de acuerdo. Fue la primera confesión de sus discípulos y seguidores, es decir, inclusive en ese mensaje de salvación, en la obediencia a la gran comisión y a esa cita tan conocida como San Juan 3:16, vemos que en ese proceso de evangelización, en ese proceso de discurso de evangelismo, siempre está incorporar una oración donde se reconoce a Jesús como Dios y a Jesús como nuestro Salvador. ¿Ok? Y tiene que haber una oración o una confesión, oración, confesión de fe, de acuerdo a la cita bíblica que se toma de Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en algunas ocasiones, algunas iglesias o denominaciones pues ayudan a ese creyente que pasa de oyente a un creyente a guiarlo en una oración, a veces a modo de repetición como guía, o irlo siguiendo, pero se tiene que pronunciar las palabras con los labios de yo reconozco a Cristo como mi Salvador. Entonces, vemos que desde los inicios del ministerio de Jesús, que fue un ministerio público, vemos ese pasaje cuando Él se presenta en la sinagoga, abre el rollo, vemos la narrativa en el Nuevo Testamento, y precisamente el rollo lo abre en el
en el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a dar una descripción de sus funciones. Libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, cambiar manto de luto por gozo y alegría. Y todo esto se circunscribe en un título que se llama A pregonar, a proclamar el año agradable del Señor. Entonces, una vez que hace ese anuncio público, Jesús fue identificado por algunos como el Cristo. Aquellos que les fue revelado que Cristo es el Señor y Cristo es el Hijo de Dios, pues bueno, tuvieron esa comunión con Él y lo siguieron. Vemos que ellos les es revelado esa parte de la Escritura, escrituras redactadas y narradas por los profetas, Isaías, en algunos salmos, en algunos proverbios, y vemos que aquel varón que se presentaba como el Hijo de Dios, Cristo Jesús, traería liberación y reconciliación entre su pueblo y Dios. Esa es la función que vino a realizar el Señor para toda la humanidad, pero empezó por Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Y otra cita bíblica nos dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, la salvación vino primeramente para los judíos y luego las ramas injertadas que son figura de los gentiles. Bueno, hago un poco de referencia de citas bíblicas para ir matizando esta lección también con principios teológicos. Vimos entonces que la declaración de Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:16. Vemos que esto marcó un hito en este reconocimiento, confirmando en Jesús se cumplían todas las profecías mesiánicas. Es importante esta diapositiva porque vamos llevando de la mano al alumno que en ese reconocimiento hacia Cristo Jesús, Él viene cumpliendo todas las profecías anunciadas por los profetas. Sin embargo, este reconocimiento no estuvo exento de tensiones, es decir, iba a haber oposición a creerlas a pesar de las manifestaciones y alguna oposición con respecto a creer que Cristo era y es el Hijo de Dios. Ya que en las enseñanzas hebraicas ya lo que contrastaba una expectativa de un Mesías político y guerrero. Es decir, vemos que en más de una ocasión los apóstoles en ese tiempo, en calidad de discípulos, tomaban la espada y decían, queremos pelear, queremos luchar. Sin embargo, no comprendían que el reino de los cielos que se presentaba en la figura de Cristo no iba a ser un reino establecido a través de la guerra o la violencia o imponiendo, sino a través de una administración interna, de adentro hacia afuera. Y esto pues entonces reveló un cambio en un Hijo de Dios, en un Cristo, en un ungido, en un Mesías, pero como servidor. Y vemos esta cita bíblica que dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Cristo era en ese entonces el pregonero, y lo fue y lo sigue siendo, como el que inauguraba el reino de Dios aquí en la tierra. Vemos también otro pasaje cuando se acercan los escribas fariseos y lo empiezan a atacar cuando él está echando fuera o expulsando un demonio y lo acusan diciendo, él echa fuera los demonios por Belcebú, a través de el reino de las tinieblas. Pero Cristo Jesús marca un principio, el principio de la unidad es un principio universal donde dice que todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y él en esta frase, en ese versículo dice, por lo tanto, si yo no echo fuera los demonios por el reino de las tinieblas, sino por el poder de Dios, entonces el reino ha venido ahora. O sea, la lección que les dio está sumamente clara, pero la narrativa en la cual se gesta esta situación es muy interesante analizarla e inclusive pues llevarla como un ejercicio de hermenéutica para poder extraerle todas las enseñanzas que están circunscritas en este pasaje. Se lo recomiendo, denle una leída por favor y
chequen este principio de la aceptación de Cristo Jesús como el Mesías. Por lo tanto, entonces se convirtió Jesús como el fundamento de la fe y he allí como pilar de la iglesia primitiva, dando sentido tanto a la vida en la comunidad como en la esperanza, y todos los que describimos como seguidores de Jesucristo pues fueron fortaleciendo su fe en esa imagen que veían en Cristo, pero ya no solo como predicador, ya no solo como maestro, sino ahora como el Hijo de Dios y su Salvador. Y entre paréntesis, cabe señalar que en uno de los pasajes de la Biblia vemos en más de una ocasión que Judas, pero en este caso Judas Iscariote, el que más adelante, unos versículos o capítulos más adelante lo llega a traicionar, vemos que él no lo reconocía como Señor, es decir, como lo reconocía solo como maestro, que rabí. Entonces vemos que en los pasajes del Nuevo Testamento, cuando algunos de los discípulos se refieren a Jesús, lo reconocen como Señor, había un señorío. Sin embargo, cuando analizamos en la Biblia, cuando Judas se refería a Jesús, se refería como maestro. Entonces, en Judas no se le había revelado la presencia de el Salvador en la figura de Cristo Jesús. Prácticamente nunca tuvo un encuentro con su Señor Jesucristo. Bueno, eso era importante mencionarlo. Y a continuación pues vemos, quiero llevarlos de la mano y quiero darles esta explicación muy bonita, donde vemos entonces que Cristo Jesús se manifiesta como Salvador. Vemos que este tema va muy relacionado a el reconocimiento de Cristo Jesús como Mesías. Pero les mencioné al inicio de esta clase que íbamos a tomar un hilo conductor a través del cumplimiento de la ley mosaica. Y miren qué interesante está este desarrollo. Dice, en la Pascua, conocido en su etimología en hebreo como Pesaj, y en inglés es Passover, es pasar sobre, vemos que en esta fiesta judía de la Pascua, el cumplimiento de Jesús estuvo que fue crucificado durante la celebración de la Pascua. ¿Cuál es el sentido que le damos actualmente? Bueno, que en la fiesta de los panes sin levadura, vemos que así como el Cordero Pascual, el Cordero que fue indicado de parte de Dios que lo comieran apresuradamente y que la sangre al matar a este cordero, la sangre la iban a colocar en los dinteles, es decir, en los marcos de la puerta de cada habitante israelita que estaba en el pueblo de Egipto. Eso tipificaba, tenía una figura y sombra que este cordero que estaban matando para poder comérselo apresuradamente es la misma frase que presenta Juan el Bautista cuando dice Juan 1:29, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también se refuerza en el Nuevo Testamento, pero ya en el pasaje de Primera de Corintios. Vemos en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Israel, los judíos, celebraban la Pascua, Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros ya no participamos de la Pascua, sino que ahora nuestra Pascua es Cristo, y ahora el mandamiento que se nos es dado como comunidad cristiana o como iglesia es la participación de la Santa Cena, donde el pan representa el cuerpo y el vino representa su sangre. El pan es el Cordero de Dios que desciende del cielo, manifestado como Dios hecho hombre, unión hipostática, y la sangre que se coloca en los dinteles en la figura del Antiguo Testamento, pues es la sangre del Cordero que es derramada en la cruz del Calvario. Muy interesante esta
esta función ambivalente donde Cristo Jesús no llega a abolir la ley, sino al contrario, viene para su cumplimiento. Muy bien, entonces anoten, tomen nota, primera fiesta judía, la Pascua, el Cordero, y se relaciona con la venida de Cristo para salvación para la humanidad. Y vemos entonces que en esta fiesta de los panes sin levadura, vemos que hay un cumplimiento a la fiesta judía que dice, coincide con el tiempo en que Jesús fue sepultado. Es decir, vemos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 59-60, que dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, esa fue la narrativa de cómo fue sepultado Cristo Jesús. Ese fue el cumplimiento, es decir, hechos, lo que ocurrió a nivel histórico. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, pues se representa la pureza y la ausencia de corrupción cumplida en el cuerpo de Cristo, que no vio corrupción en la tumba, como está descrito en Hechos capítulo 2, versículo 31. Y entonces este pasaje bíblico nos describe la siguiente forma. Viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y aquí sí vale la pena hacer una explicación, porque vemos en la Biblia que existe una serie de eventos de parte de Dios manifestadas en la figura de Cristo Jesús. Y vamos a explicarlo. Es decir, en el sentido estricto, vemos entonces que esta manifestación de Cristo, al morir, se rueda una piedra, muere la cruz, es trasladado al sepulcro le ruedan una piedra, y la Biblia nos enseña que el pueblo demandaba señal, que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús contesta, no le será dada señal más que la señal de Jonás. Jonás estará 3 días y 3 noches en el vientre del pez en el centro de la tierra. Y eso es lo que ocurre con Cristo Jesús. Cuando Él muere y es sepultado, Él desciende a los infiernos. Eso lo vemos en el pasaje bíblico, en diferentes pasajes bíblicos. Y cuando Él desciende a los infiernos ocurre esto. Este pasaje de Hechos 2:31 dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él no pecó. Entonces, en este cumplimiento de Cristo Jesús, Él, en obediencia, ¿no? en cómo va ocurriendo estos hechos, Cristo Jesús cumple con la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora vemos entonces, este pasaje dice, fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias nos enseña que tenemos un cumplimiento de Jesús que resucitó el día de las primicias. Si bien la fiesta de las primicias en 1 Corintios capítulo 15 dice de la siguiente manera. Dice, 1 Corintios, estamos buscando esta cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, la explicación y el sentido que le vamos dando a este pasaje es, así como se ofrecía a Dios de la primera cosecha, como garantía de la venidera, la resurrección de Cristo. Vemos entonces que hay un cumplimiento a la palabra
donde la resurrección de Cristo garantiza la resurrección futura de los creyentes. Es decir, Cristo resucita después de estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y al momento de resucitar, Él se vuelve la primicia de la resurrección. Cristo Jesús se vuelve la primicia de la resurrección. Y vemos entonces la fiesta de las primicias. Y ahora vemos la fiesta del Pentecostés. En hebreo viene esta frase conocida como el Shavuot. Entonces, en la fiesta del Pentecostés viene de una palabra derivada de penta, 5. Quiere decir que después de que Cristo Jesús resucitó, Él asciende precisamente del infierno, del centro de la tierra, asciende al nivel de la tierra, Él resucita, y en ese poder de resurrección vemos que Él resucita con un cuerpo glorificado, y Él está durante 40 días predicando acerca del reino, es decir, da un discipulado acerca del reino, da un discipulado acerca de las enseñanzas del reino de los cielos. Y posteriormente vemos que el sentido que se le da después de que Él asciende a los cielos, o sea, asciende del infierno a la tierra y luego asciende de la tierra al reino de los cielos, y la Biblia nos enseña y nos dice que está a la diestra del Padre. Después de que Él asciende a los cielos, pasan 50 días, 50 días pasan después de que Él asciende al reino de los cielos. Y entonces, así como se celebra la entrega de la ley en el monte Sinaí, en el Pentecostés, Dios derrama el Espíritu Santo como un nuevo sello, como un nuevo pacto para su pueblo. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza y una gran bendición. Vemos entonces que en esta fiesta, en la de Pentecostés, Cristo Jesús también cumple la ley, donde su presencia se manifiesta y da la preciosa promesa de que es necesario que yo me vaya. Y los discípulos dicen, no queremos que te vayas, quédate con nosotros. Pero Cristo Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador, aquel que va a convencer de toda justicia, de juicio y de pecado. Y va a traer bendición y restauración. Por lo tanto, Dios trae esa preciosa e infinita misericordia para con nosotros. De tal manera que entonces Cristo Jesús vino a realizar ese cumplimiento de su palabra, y lo vino a hacer con gozo, con paz, con alegría y con bendición. Y entonces vemos que aún se está esperando otra fiesta judía. Esta fiesta judía es que algunos cristianos interpretan que otras fiestas judías como la de trompetas o de expiación y tabernáculos tienen un cumplimiento futuro en la segunda venida de Cristo y el establecimiento pleno de su reino. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y aunque esta cita bíblica que vemos en Colosenses capítulo 2 trae una connotación muy interesante, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días festivos, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, quiere decir que aún va a manifestarse la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cita bíblica que nos enseña que nadie sabe el día ni la hora de su venida, pero algunos estudiosos y teólogos abren una pregunta y dicen, no se sabe el día y la hora, pero se podrá saber el año y el mes. Y esto está muy interesante porque vemos entonces que existe una
una comparación, existe una comparación de lo que Dios va a realizando. Lo que Dios va realizando a través de estas diferentes fiestas judías, un cumplimiento de su venida, un cumplimiento de lo que Él va estableciendo como Dios, un cumplimiento de lo que Él va realizando a través de esa manifestación. Entonces, vemos que Dios envía a Cristo Jesús y Dios, a través de su poder de resurrección, baja a los infiernos, sube a la tierra, resucita, predica aproximadamente, de acuerdo a la Biblia, 40 días aquí en la tierra, y entonces Él se manifiesta con poder, Él se manifiesta de una forma extraordinaria. Y después de que Él realiza esta obra redentora, Él entrega esa promesa, una promesa de sellar el pacto de lo que Él hace con su pueblo y decir, ok, me voy a ir, pero mi presencia los va a acompañar a través de la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros encontramos como una bendición de parte de Dios. Entonces, a continuación, quiero presentarles un video. En este video se los estoy presentando acá en la pantalla, donde vemos de una manera muy interesante cómo hay un cumplimiento de las fiestas judías, cómo hay un cumplimiento de esta narrativa de lo que hemos estado explicando, cómo Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, y cada evento, ¿no?, que va ocurriendo en la vida de Jesús desde su nacimiento, su desarrollo, sus actividades, van coincidiendo a cabalidad en cada una de las fiestas judías, y ahí vemos un cumplimiento. Y esta es la parte medular, ¿no? Ahí vemos un cumplimiento estricto a la ley mosaica en comparación con el asegurar y aseverar que Cristo Jesús es Dios. Bueno, entonces, a continuación quiero presentarles este video. Les pido por favor que vamos a consumir unos minutitos y presten atención a lo que vamos a describir a continuación, para que la explicación que hemos dado en la clase y este pequeño video muy corto, resumido, nos va a amplificar, pues bueno, podamos complementar el contenido. Entonces, vamos a realizar esta presentación. Y a continuación vamos a reproducir este contenido. Muy bien. Hola a todos. En este video voy a hablar de algo que quizá ya muchos conozcan: cómo es que las 7 fiestas solemnes de Jehová se relacionan directamente con las 2 venidas de Cristo. Las 7 fiestas solemnes fueron ordenadas por Jehová a su siervo Moisés en el monte Sinaí, unos 1500 años antes de la primera venida de Cristo. Cuando Jesús vino por primera vez, su crucifixión, entierro y resurrección se produjeron exactamente durante estas fiestas, como una señal inequívoca de que Él era realmente quien decía ser, el Cristo, el Mesías, el Rey de los judíos. Pero muchos judíos de su tiempo no lo reconocieron, aunque otros sí. Al fin y al cabo, tanto el propio Jesús como sus apóstoles y primeros discípulos eran judíos. Y hasta hoy siguen observando las 7 fiestas, sin comprender que algunas de ellas han sido cumplidas por Cristo en el año de su muerte y resurrección. Estas 7 fiestas solemnes son mencionadas a lo largo y ancho de toda la Biblia, pero el mejor lugar para aprender sobre ellas es Levítico 23, que es donde Jehová las establece explícitamente. Levítico 23:1. Habló Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua
Es la fiesta que conmemoraba la muerte de los primogénitos en Egipto y se celebraba mediante el sacrificio del Cordero Pascual. Durante 1500 años, desde los tiempos de Moisés, todos los días 14 del primer mes del año los israelitas sacrificaban un cordero el día de la Pascua. Al cabo de esos 1500 años, sacrificaron al cordero, crucificaron a Cristo, pero no se percataron de la conexión entre la fiesta y el acto mismo del sacrificio en la cruz. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jehová utilizó la fiesta no solo para conmemorar lo ocurrido en Egipto en tiempos de Moisés, sino para anunciar el futuro sacrificio del Cordero en la cruz. Durante 1500 años, es decir, unas 1500 veces, los judíos habían celebrado esta fiesta como una profecía de lo que habría de suceder cuando viniera Cristo. Pero hasta hoy, obstinadamente, se han negado a ver la conexión. La segunda fiesta es la de panes sin levadura. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Esta segunda fiesta se celebra a partir del día siguiente de la Pascua, el 15 del primer mes, y dura 7 días. En la Biblia, pan es una metáfora habitual para hombre y levadura para pecado, por lo cual pan sin levadura, el nombre de la fiesta, remite a la idea de hombre sin pecado. Solo hubo un hombre que no pecó en toda la historia del mundo. Fue Jesús. Él fue el pan sin levadura, el hombre sin pecado, y él yacía muerto en su tumba el día 15 del primer mes. Estuvo en la tumba 3 días, y luego resucitó para aparecer varias veces a sus discípulos durante los días siguientes. El mismo periodo de 7 días en el cual, durante 1500 años, los israelitas habían venido observando la fiesta de panes sin levadura. Así, del mismo modo que la crucifixión de Cristo era prefigurada por la Pascua el día 14, su entierro y posteriores apariciones eran prefigurados por los 7 días de panes sin levadura. La tercera fiesta es la de primeros frutos. Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. La tercera fiesta, la de primeros frutos, debía celebrarse el día siguiente del día de reposo posterior a la Pascua. El día de reposo es el Sabbat, el sábado, por lo cual el día siguiente del día de reposo es el domingo. La fiesta debía observarse el domingo siguiente a la Pascua. ¿Qué ocurrió el domingo siguiente a la Pascua de aquel año? Jesús resucitó y nos anunció que así como Él había resucitado, nosotros lo haremos cuando llegue el tiempo de la siega. San Pablo nos dice en su primera epístola a los Corintios que Jesús fue los primeros frutos de la siega y que nosotros seremos la siega. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Una vez más, Jesús cumplía al pie de la letra lo anunciado por las fiestas solemnes y el día exacto. Durante 1500 años, los judíos habían presentado en el templo, el domingo siguiente a la Pascua, los primeros frutos de la siega. Y en ese mismo domingo, Jesucristo resucitó para ser presentado ante el Padre como los primeros frutos de la siega. La cuarta fiesta es Pentecostés. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta cuarta fiesta debía celebrarse el séptimo domingo, contando a partir del domingo de primeros frutos. Esto es 7 semanas más tarde, lo que da un periodo de 50 días si contamos el primer y último domingo. Y explica su nombre habitual entre los cristianos, Pentecostés, del griego Penticostí, 50. Fue en este día de Pentecostés cuando Moisés recibió de Jehová las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, unos 1500 años antes de la primera venida de Cristo. Y fue en este mismo día de Pentecostés cuando del cielo descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, dando así inicio a la historia de la iglesia cristiana. Una vez más, se conectan a través de la fiesta 2 eventos cruciales y similares en la historia de la relación entre la humanidad y Dios. En tiempos de Moisés, el pueblo elegido de Dios, Israel, recibe la ley de Dios escrita en piedra
a través de las 2 tablas de la ley. Y en tiempos de Jesús, la iglesia cristiana, y a través de ella la humanidad entera, recibe en su corazón la ley de Dios a través del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento menciona una y otra vez este paso de una ley escrita en piedra a una ley escrita en la carne de los hombres. Los israelitas conocían bien esta profecía, y San Pablo la menciona en sus epístolas. Sin embargo, cuando el día exacto de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Cristo, dando así nacimiento a la iglesia en que los hombres han recibido la ley de Dios en sus corazones, muchos judíos eligieron no ver la coincidencia y seguir actuando como si nada especial hubiera ocurrido. Las 4 fiestas anteriores se celebran en primavera, entre marzo y junio, y como vimos, se corresponden con 4 momentos cruciales de la primera venida de Cristo. Las 3 fiestas siguientes se celebran en otoño, entre septiembre y octubre, y en base a lo que vimos para las 4 primeras, es muy razonable suponer que se corresponderán con 3 momentos cruciales de la segunda venida de Cristo y del inicio de su reino milenial. Así, mediante las 7 fiestas, Jehová anunció y describió las 2 venidas del Mesías al mundo, la primera como cordero y la segunda como león. La 5ª fiesta, primera de las del otoño, es la fiesta de trompetas. Levítico 23:23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La 5ª fiesta es la de las trompetas, que se celebra el primer día de Tisri, que corresponde al 7º mes. Se conoce en la Torá como Yom Teruah, el día del sonido del shofar o el día del despertar. Esta fiesta es la única que no tiene un día fijo. Se celebraba en el mes de Tisri tocando una trompeta o shofar en el momento exacto de la luna nueva. Por eso se le llamó el día y hora que nadie sabe o el día escondido, también llamado el día del juicio y el de la coronación del rey. Cuando suene la trompeta, es el anuncio del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos para la vida eterna. Este primer día del 7º mes señala el inicio del año civil en el moderno calendario hebreo. No sabemos exactamente qué sucederá el día que Jesús cumpla con esta fiesta, pero podemos conjeturar que tendrá que ver con un gran anuncio, con un gran aviso, con una gran señal dada al mundo, una señal de su inminente venida. Son las trompetas que suenan, anunciando que la segunda venida es inminente y que el fin del mundo se acerca. Muchos han especulado con la relación entre la señal del 23 de septiembre de 2017 y esta fiesta de trompetas, que en 2017 se celebró el día 21 de septiembre. Pero lo más prudente es admitir que aún no sabemos cómo ha de cumplirse, aunque sí sabemos que su cumplimiento tendrá que ver con un gran anuncio y con eventos apocalípticos. San Pablo habla de la final trompeta en el momento del arrebatamiento, y son bien conocidas las 7 trompetas de Apocalipsis, asociadas a eventos de angustia y destrucción a escala planetaria. La 6ª fiesta, segunda de las del otoño, es Yom Kippur, el día de expiación. Levítico 23:26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Yom Kippur, y se celebra el día 10 de Tisri. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero sin mancha al lugar santísimo del tabernáculo o templo para la remisión del pecado del pueblo. En la Biblia, en el libro de Daniel 9 del 24 al 27, Dios le dice a Israel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra expiar es la misma que significa Kippur o Kafar, es decir, que al final de la semana 70, en el día de ira y gran tribulación, en el día del Señor, el Señor vendrá a expiar el pecado y la iniquidad de la humanidad. El día de expiación es el día más importante del año en el calendario bíblico. Era el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar ante Dios todos los pecados de Israel. Era un día de angustia y aflicción, cual no había otro en el año, pero al final, tras la reconciliación del pueblo con Dios, era sucedido por un periodo de alegría. ¿Qué evento terrible del futuro próximo se producirá en este día de expiación? No lo sabemos aún,
pero lo comprenderemos cuando ocurra. Si la fiesta anterior, trompetas, significaba el anuncio de los eventos correspondientes a la segunda venida, esta fiesta, el día de expiación, corresponde al momento en que los hombres, arrepentidos, comparecen ante Dios para pedir su perdón. La séptima fiesta, tercera de las del otoño, es tabernáculos. Levítico 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Sukkot, que se celebra del 15 al 21 de Tishri. Esta fiesta representa en el Antiguo Testamento la estadía de Israel en tiendas del desierto, cuando conmemoraban que Dios estaba con ellos, por el día en columna de nubes y por la noche en columna de fuego, hasta que establecieron su trono en el templo de Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos representa ahora la entrada en la tierra prometida, el día del gran regocijo que dará inicio al tan esperado reino milenio, cuando Dios mismo more entre nosotros. Esta séptima y última fiesta es la que prefigura la reunión de los hombres con Dios. Fue instituida para conmemorar el hecho de que, a lo largo de toda su estadía en el desierto, durante el Éxodo, los israelitas hicieron tabernáculo con Jehová. Vivieron en tiendas, que es lo que significa tabernáculo, y entre ellos estuvo Jehová, guiándolos continuamente. Es la misma idea de reunión de los hombres con Dios que se expresa en Juan 1:14, cuando Juan está hablando de la primera venida de Cristo al mundo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando finalmente Jesús descienda al mundo y habite entre nosotros, como Rey, se habrá cumplido con esta fiesta de tabernáculos. Una vez más, el sentido de la fiesta y el modo en que se relaciona con el retorno de Cristo es evidente, pero los detalles solo serán comprendidos cuando se cumpla. En suma, tenemos 7 fiestas: Pascua, panes y levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Fueron instituidas por Dios unos 1500 años antes de que Jesús viniera al mundo. Fueron celebradas por los israelitas con más o menos interrupciones durante estos 1500 años hasta que Jesús vino al mundo la primera vez. Y cumplió en 4 eventos decisivos con las 4 fiestas de primavera. Primero, fue crucificado en la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual. Segundo, fue el hombre sin pecado, el pan sin levadura, que estuvo en la tumba primero y luego apareciendo ya resucitado a sus discípulos durante los 7 días siguientes. Tercero, resucitó en la fiesta de primeros frutos, el domingo siguiente a la Pascua. Y cuarto, envió el Espíritu Santo a sus discípulos, dando así nacimiento a la iglesia cristiana 7 domingos más tarde, el día de Pentecostés. A pesar de esto, la mayor parte de los judíos de su tiempo se obstinaron en no ver las coincidencias, y hasta hoy siguen observando estas fiestas, remitiéndolas a Moisés e ignorando por completo su relación con Cristo. En la segunda venida de Cristo, que es inminente, es muy probable que Él cumpla con las 3 fiestas de otoño. La fiesta de trompetas, anunciadora mediante algún evento decisivo de la inminencia de su segunda venida. El día de expiación, correspondiente al momento en que los hombres que se han arrepentido piden perdón a Dios. Y la fiesta de tabernáculos, la de mayor alegría y regocijo, cuando finalmente Dios se reúne con los hombres. En cumplimiento de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, es muy probable que para entonces ya los judíos se hayan reconciliado con Dios, habiendo reconocido a Jesucristo como su Mesías, condición que el propio Cristo estableció como necesaria para su regreso al mundo. Él mismo dijo poco antes de morir, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta reconciliación final del pueblo judío con Dios, en el momento en que la humanidad impía ataca al Israel terrenal, es el tema y motivación centrales de la batalla de Armagedón. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío y decide por su cuenta si prestará o no atención a estas cosas. Cada uno de nosotros elige si entenderá o no entenderá. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Que Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, vemos en este video muy representativo y muy esquemático, muy interesante el diagrama que nos muestran, cómo se presentan las diferentes fiestas. A continuación, quiero mostrarles en este cuadro comparativo las fiestas judías en comparación con el cumplimiento de Cristo. Quiero hacer mención que precisamente en la primera columna coloco la fiesta judía, que se considera la Pascua, la de panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la que mencionaba Yom Teruah, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de tabernáculos. En la segunda columna veo o coloco el sentido en Israel. Vemos que la Pascua conmemora la salida de Egipto, los panes sin levadura, símbolo de pureza, la primicia presenta a Dios el fruto de inicio de sus cosechas, el Pentecostés les recuerda la entrega de la ley, el de las trompetas, inicio del año civil, y el día de la expiación como sacrificio por los pecados de su pueblo. Y la de tabernáculos, la fiesta del Sucot, recuerda cuando el pueblo estuvo en el desierto. En la tercera columna veo o coloco el cumplimiento de Jesucristo. Vemos que en la Pascua Jesús muere como Cordero de Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, Jesús fue sepultado sin corrupción. En la fiesta de las primicias, Jesús resucita en la fiesta de las primicias. Qué interesante está la esencia de toda la clase se encuentra contenida en la columna 3. En la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende repartido como lenguas de fuego. En la fiesta de las trompetas se espera el cumplimiento de la segunda venida. Por eso es que hace un par de minutos mencionaba que hay algunos teólogos que dejan abierta la pregunta. Si la cita bíblica contenida dice de manera literal que no se puede saber ni el día ni la hora, entonces los estudiosos argumentan que sí se podría saber el mes sí se podría saber, y de ahí jalan por interpolación que también el año. Pero ¿por qué sí sabrían el mes? Porque sabemos que en el calendario judío la fiesta de las trompetas ocurre en el mes de Tisri, que para el calendario hebreo el mes de Tisri cae en el calendario gregoriano entre el mes de septiembre y octubre. Entonces podríamos deducir que si Cristo Jesús vino realizando un cumplimiento de las fiestas judías en los actos de presencia de Él sobre la tierra, y aún está pendiente que se relacione la fiesta de las trompetas con su venida, entonces la fiesta de las trompetas representa esa venida de Él. Entonces puede ser, según la hipótesis de estos eruditos estudiosos, que su venida la cumpla en la fiesta de las trompetas que ocurre en el mes de Tisri. Por lo tanto, podríamos saber que esa venida de nuestro Señor Jesucristo ocurrirá entre el mes de septiembre y octubre. Sé que el argumentar o afirmar esto es muy osado, sin embargo, bajo este hilo conductor de ir relacionando la fiesta judía que está en la ley de Moisés, en la Torá, comparándola en el sentido que le da el pueblo de Israel con el cumplimiento de Cristo, nos empieza a hacer más sentido, y la hipótesis no se puede descartar del todo. Entonces vale la pena analizar esto con lupa. Así que los que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, podríamos esperar que ocurriera entre el mes de septiembre y de octubre. Y por último, no menos importante, pues la fiesta del tabernáculo, la fiesta del Sucot. Vemos que para el sentido de Israel le recuerda el tiempo que vivieron en tiendas mientras transitaban en el desierto. Para el cumplimiento de Jesucristo vemos que
Dios mora con los hombres. Por lo tanto, hay un pasaje bíblico que dice que Dios tabernaculizó, es decir, Dios se puso aquí en la tierra con un tabernáculo, como un tabernáculo, es decir, se vistió de carne y hueso para poder entrar a esta tierra para hacer función de redención para la obra. Entonces, sí es interesante, ¿no? Todo lo que hemos mencionado anteriormente. En la cuarta columna, pues ya les coloco la cita bíblica para que tengamos una referencia de dónde se está tomando, pero todo esto va haciendo sentido con lo que hemos estado viendo en la clase anterior del cumplimiento estricto de la ley mosaica, y en esta lección a la confirmación, las evidencias, presentar los argumentos de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías esperado. Entonces, sí les pido por favor que nuevamente le dediquen un tiempo para revisar las lecciones. Por favor, no se atrasen en sus tareas, en las actividades que les he dejado en la plataforma. Y para ir ya finalizando esta lección, vamos a dejar una actividad. Esta actividad consiste en realizar un cuadro comparativo de las fiestas judías en comparación con el cumplimiento en Cristo. Prácticamente la tabla, el cuadro comparativo que yo les presenté, les pido por favor que lo puedan trasladar con sus palabras de manera resumida, compáctenla, hagan nada más al menos 2, máximo 3 columnas donde pongan el sentido de la fiesta judía para Israel y el sentido de esa misma fiesta, pero en el cumplimiento de Jesús. No copien, no transcriban, sino que hagan este ejercicio de análisis. Quiero ver esta tarea, pero escrita con sus propias palabras para que vayan entendiendo, vayan comprendiendo, se vayan memorizando las fiestas judías, pero más allá como un rito o como un proceso protocolario o una liturgia de una ceremonia judía. El objetivo de aprender y memorizarse estas fiestas judías es que las vayan relacionando con los eventos de Jesucristo aquí en la tierra, porque Cristo Jesús no vino para abolir, es decir, abolir la ley, es decir, a desecharla, quitarla, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, por eso es necesario que en esta actividad pues hagan un ejercicio de síntesis, un ejercicio de análisis, y sobre todo me interesa mucho que ustedes puedan comprender el significado de cada una de las fiestas. Y bueno, ya para ir finalizando esta clase, les dejo acá la fuente de información, la referencia bibliográfica. Ahí tienen también la liga donde se tomó el video, por si ustedes quieren volver a repasarlo, quieren revisar la lección, pues bueno, aquí les dejamos este contenido para que lo sigan estudiando y revisando. Y prácticamente con esto vamos